A continuación, daremos paso a la primera exposición sobre los principales aspectos regulatorios de la Ley de Generación Distribuida. Esta presentación estará a cargo de Enzo Fortini Vargas. Enzo es el jefe de la Unidad de Energías Renovables de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Cuenta con una vasta experiencia en el ámbito regulatorio de sistemas eléctricos. Adelante, Enzo, con tu presentación. Gracias, Franco, por la presentación. Como dijeron anteriormente, el objetivo de esta actividad es informar y capacitar a la ciudadanía y los instaladores eléctricos que no han desarrollado proyectos de generación distribuida previamente en el marco normativo y en las consideraciones más importantes al momento de evaluar un proyecto de generación distribuida. Sí, como les comentaba, el objetivo de esta presentación es adentrarnos en el marco normativo de la regulación de generación distribuida, enfocado principalmente en la ciudadanía y en los instaladores eléctricos que no han desarrollado previamente proyectos de este ámbito. Haremos un repaso de la regulación general, de los aspectos más importantes de la ley de generación distribuida, comenzando primero con el objetivo de la generación distribuida. ¿Qué entendemos por generación distribuida? Y el concepto de generación distribuida es básicamente producir energía cerca de las fuentes de consumo, producir energía en la red de distribución básicamente, permitiendo a los consumidores generar su propia energía, reduciendo la dependencia del sistema eléctrico en parte y también vender excedentes de energía. Esto, la generación distribuida, como comentaba en el módulo anterior, Julio, es parte de una tendencia que ha ido flexibilizando y modificando el sistema eléctrico, y es parte de los recursos energéticos distribuidos que, junto con el almacenamiento, la electromovilidad, han ido modificando el actual sistema eléctrico, principalmente en distribución. Antiguamente, el sistema tradicional estaba conformado por los segmentos de generación, transmisión, distribución, básicamente en un puro sentido. De forma unidireccional se generaba energía en grandes bloques de potencia y esto se transportaba por medio de la infraestructura de transmisión, acercándolo a los consumos de distribución. Esto, en la última década principalmente, ha ido cambiando. Hoy día, la generación no solamente está en el ámbito de la gran generación de las centrales utility, sino que se encuentra también en distribución, permitiendo esto generar energía cercana a los consumos y dando una serie de beneficios, como reducir las pérdidas en transmisión, postergar horas de transmisión, infraestructura, pero esto también conlleva desafíos, como hacernos cargo de esta nueva carga de generación, y lo cual implica agregar flexibilidad. Además de los beneficios antes comentados, la generación distribuida mejora la resiliencia del sistema, fomenta también las energías renovables, ya que si bien no está solo acotado a energías renovables, la penetración de esta está bastante relacionada, como lo vemos actualmente, con la generación fotovoltaica principalmente, a pequeña escala, y a mediana escala con centrales también eólicas y mini hidro. También ayuda a empoderar al consumidor en relación a la participación de este en el mercado eléctrico y, como les comentaba, descongestionar la red, ya sea aguas arriba, en distribución, las cabeceras y también en transmisión, básicamente. Ahora, en la generación distribuida no solamente existe lo que hoy día no estamos enfocados, que es la generación distribuida para autoconsumo o llamado net billing, sino que en la generación distribuida podemos distinguir tres esquemas de generación. Está primero el net billing o generación distribuida para autoconsumo, que es el foco de esta capacitación, pero también existen los PMGD y la autogeneración sin derecho a inyección. Estos tres ámbitos hoy día ya existen, se han desarrollado en Chile, estos tres esquemas, y tienen diferencias en aspectos de fondo. En lo que es potencia, la generación distribuida para autoconsumo o net billing
tiene una potencia máxima para conectar de 300 kilos. En cambio, los PMGD tienen una potencia máxima de inyección de hasta 9 megas. Bueno, por otro lado, el tercer esquema de generación distribuida, el que no tiene derecho a inyección, no tiene el límite de potencia y está dado básicamente esta limitación por la factibilidad de la empresa distribuidora. En lo que respecta a la fuente energética o el energético primario que deben utilizar en el esquema de net billing, esto está acotado a RNC, a energías renovables no convencionales y a cogeneración eficiente, ¿ya? Es decir, una microcentral o un equipo diésel, de gas, carbón, no podría conectarse bajo la modalidad de generación distribuida para autoconsumo. En cambio, los pequeños medios de generación distribuida, o los PMGD, no tienen límite por energético primario. Es decir, cualquier tipo de proyecto de fuente energética puede conectarse. Es decir, como hoy día existen centrales diésel o de gas conectados a las redes de distribución. Por otro lado, en autogeneración sin inyección, también la generación no está limitada al energético primario y cualquier tipo de tecnología se puede conectar bajo esta modalidad, como es lo que hoy día sucede, por ejemplo, con los equipos electrógenos asociados al consumo. Respecto al proceso de conexión de generación distribuida, este procedimiento es simple. Tiene 3 pasos y en general no implica realizar estudios eléctricos para evaluar la factibilidad de conectar un proyecto. En cambio, los PMGD sí deben hacer estudios eléctricos, sí deben modelar la red para evaluar el impacto que tiene la generación en la red de distribución, enfocado principalmente a velar porque la conexión de únicamente generación no afecte la calidad de producto y la calidad de suministro de la red existente. Por otro lado, la generación distribuida tiene derecho, si bien está enfocado al autoconsumo, también puede inyectar energía a la red, y esta energía a la red está regulada su remuneración, el cual las inyecciones de energía se pagan de acuerdo al mismo valor calculado del precio nudo o el kilowatt hora que se le cobra a los usuarios finales de las tarifas reguladas. En cambio, los pequeños medios de generación distribuida, el valor de su energía está asociado al precio nudo de corto plazo, es decir, asociado al costo marginal de la zona en la que se inyecta, y está valorizado de acuerdo a las bandas horarias del día respecto al comportamiento del valor de la energía de las centrales en ese sector. Por razones obvias, la autogeneración, que está regulada por el RIC 15, que no puede inyectar energía, no tiene valorización de precios para sus inyecciones porque no puede inyectar energía a la red. Como les decía, el foco de esta actividad y de esta presentación es principalmente generación distribuida para autoconsumo, que lo vamos a ver con la sigla GDA o también lo vamos a denominar Net Billing. Ahora, haciendo un recuento de cómo ha sido la evolución regulatoria del Net Billing, esto comenzó el año 2012, cuando se crea la ley 20.571, que permitió que los usuarios finales pudieran participar por medio de fuentes energéticas en la red de distribución inyectando energía y por medio de equipamientos de generación de fuentes energéticas de RNC. Esta ley entró en vigencia en 2014. ¿Ya? Junto con esta ley entró un reglamento y una norma técnica que regularon temas más específicos del funcionamiento de este procedimiento. En la misma evolución de este marco normativo, el 2014, cuando entró en vigencia la ley de generación distribuida, se creó un trámite eléctrico, el T4, que es el similar al trámite eléctrico T1, pero enfocado principalmente en equipamientos de generación de este ámbito. Por otro lado, se creó una plataforma de autorización de productos que indica y especifica el procedimiento que se debe realizar para solicitar autorización de los paneles solares y de los inversores. El 2016 es un hito importante que durante el 2014-2015 el procedimiento de conexión ante la empresa distribuidora
debía realizarse de forma manual, es decir, por medio de formularios que se ingresaban directamente en las oficinas comerciales de cada concesionaria. Esto, el 2016 cambió, en donde la SEC creó una plataforma que permite realizar el trámite del proceso de conexión de forma digital, por medio de la misma página de la SEC. Otro hito relevante fue el 2018, la ley 21.118, que modificó la 20.571, otorgando otros más flexibilidad y más diversidad al desarrollo de proyectos fotovoltaicos y de equipamientos de generación, permitiendo ampliar su alcance y también ampliando la capacidad máxima instalada, que pasó de 100 kilos a 300 kilos. Finalmente, un hito importante es el mapa de generación distribuida que lanzamos a principios de este año, que permite evaluar la factibilidad de realizar un proyecto en baja tensión de forma rápida, visualizando un GIS que implementó la superintendencia, que informa la capacidad instalada de generación distribuida por cada transformador de media tensión a baja tensión conectado en la red de distribución. Ahora, ya dijimos que este segmento de la generación distribuida para autoconsumo, está enfocada al autoconsumo y también para vender e inyectar excedentes a la red de distribución. Pero esto, ¿cómo funciona? En primer lugar, existe una fuente energética que en este diagrama lo vemos como un panel fotovoltaico, en donde convierte la energía solar a energía eléctrica. Acá se ve como un panel solar, pero esto podría ser también una turbina eólica o hidráulica. Luego existe un dispositivo que se llama inversor, el cual transforma la electricidad producida por el sistema solar de corriente continua y la transforma a corriente alterna, para efectos de que esta puede ser utilizada en la instalación de consumo donde se ubica la instalación de generación. Luego, ya transformada la energía generada a corriente alterna, esta puede ser utilizada en la instalación de consumo. Ahora, si la demanda es menor a la generación en ese momento, se pueden generar excedentes, por lo cual se inyectaría energía a la red de distribución. ¿Esto cómo queda registrado en el sistema? Por medio del paso 4, que vemos un medidor bidireccional que registra tanto consumos como inyecciones de energía. Una vez registrado el consumo y la inyección de energía por parte del medidor, la concesionaria registra por medio de sus brigadas, toma lectura mensual o periódica de esta, y en la facturación se va a ver reflejado tanto el consumo, los kilowatt horas consumidos, como las inyecciones en kilowatt hora inyectados, los cuales podrán ser valorizados y descontados del total de los cargos de suministro de la cuenta. Recordemos que en este ámbito de generación distribuida para autoconsumo, los requisitos para poder participar de este esquema es, primero, ser cliente regulado. ¿Quiénes son clientes regulados? Los que tienen tarifa regulada. Es decir, todos los clientes residenciales, todos los que tienen tarifa BT1, BT2, BT3, 4.3, 4.2, 4.1, etc. A diferencia, recuerden, de los otros esquemas de generación distribuida, este segmento debe ser por medio de RNC, es decir, energía renovable no convencional, y cogeneración eficiente. La capacidad de generación, reitero que es máximo 300 kilowatts. Para esto, para terminar el proceso, se debe instalar necesariamente un medidor bidireccional para registrar inyecciones consumo. También los equipos utilizados deben ser autorizados previamente por la SEC, lo que es módulo fotovoltaico e inversores, y la instalación ejecutada, que debe ser declarada por un instalador autorizado, tiene que ser, se debe realizar previamente por el T4. Ahora, adentrándonos más en el comportamiento de una curva de consumo versus la generación del equipamiento de generación, vemos aquí, por ejemplo, una curva de consumo en azul, la cual
tiene un comportamiento bastante realista en relación a lo que pasa hoy día en el sistema eléctrico. Es decir, en la mañana sucede un pic de demanda, luego existe un momento valle durante la tarde y luego después de las 6 p.m. empieza nuevamente a incrementarse la demanda. Bueno, ¿cómo interactúa esta curva de demanda tipo con la generación distribuida fotovoltaica? Bueno, cuando la demanda se encuentra aquí en la madrugada, como podemos ver al inicio de la gráfica, no hay generación, por ende, el total de esta demanda se compra a la empresa distribuidora. Esta demanda es totalmente suministrada por parte de la empresa distribuidora. Luego, comenzada a las 6, 7 a.m., comienza el equipamiento de generación a generar, como se nota aquí en la curva que se está incrementando, pero la curva de demanda se aprecia que es muy superior a la generación en este momento. Bueno, ¿qué pasa en este momento? Hasta esta intersección, pasa que la curva de consumo, al ser mayor que la generación, gran parte de esta demanda está siendo abastecida por la empresa distribuidora, pero también hay un porcentaje de energía que se deja de comprar a la empresa distribuidora y es autoconsumida. Es decir, es generación, es energía de la planta fotovoltaica, de este sistema solar, que se está en primera instancia autoconsumiendo en la red de distribución. Luego, a la derecha de este punto de intersección, la generación es superior a la demanda. ¿Y qué pasa? Acá, entre los dos puntos de intersección, la demanda está siendo abastecida 100% por el equipamiento de generación. Y el excedente, que es lo que vemos con las flechas de color naranja, el excedente se transmite a la red de distribución como inyecciones de energía, que van a ser registradas en el medidor bidireccional. Luego, ya en el atardecer, la generación de esta planta fotovoltaica empieza a decrecer y la demanda de energía empieza a incrementarse. En este caso, ¿qué pasa? Va a existir autoconsumo de la generación restante de la planta hasta cuando se esconda el sol. Y es decir, todo lo que no pueda abastecer la planta en primera instancia para autoconsumir la energía va a ser abastecido en su totalidad por la red, por la empresa de distribución. ¿Ya? Esta es la curva tipo de un día, de las 24 horas que podemos ver. Es decir, nosotros teniendo el detalle de esta curva, ya bueno, ahora enfocado para instaladores eléctricos que quieran evaluar sus proyectos, nosotros si tuviéramos detalle del comportamiento de una curva de consumo y pudiendo modelar y simular el comportamiento de una planta de generación, como van a ver en los módulos posteriores, podrían evaluar cuánto va a ser la energía autoconsumida por la instalación, cuánto va a ser el consumo de la red eléctrica y también eventualmente evaluar cuántas van a ser las inyecciones de energía a la red de distribución. Por ende, van a poder analizar la factibilidad y la rentabilidad de un proyecto, tener esta información. Bueno, la ley de generación distribuida para autoconsumo considera 3 modalidades de equipamientos de generación. Si bien técnicamente el equipamiento de generación es uno solamente, compuesto por módulos fotovoltaicos, inversores y todos los dispositivos eléctricos adicionales, existen 3 modalidades que permiten considerar de forma distinta los remanentes y las inyecciones de energía. El primer sistema, la primera modalidad, que es la más común, la más utilizada en el 99% de las instalaciones, es el sistema individual, que es básicamente el que vimos en la curva anterior, en donde la energía inyectada a la red de distribución es valorizada y descontada del total de los cargos de suministro a fin de mes en la boleta o factura del cliente. ¿Ya? Luego, transcurrido un año, la totalidad de inyección de energía que se traspasaron como remanentes que no pudieron ser descontados, se le paga al usuario final. Pero en esta gráfica vemos qué pasa cuando hay una planta residencial que solamente está dimensionada para cubrir una demanda específica y qué pasa cuando está diseñada para cubrir la demanda, pero también puede generar excedentes. En la primera columna vemos
cómo sería el pago de un cliente que no tiene un equipamiento de generación. En la segunda en la segunda columna vemos un cliente que instaló un equipamiento de generación, pero que no genera excedentes, que no genera remanentes. Es decir, básicamente la cuenta de fin de mes se va reducida por el porcentaje de autoconsumo que el equipamiento de generación permitió descontar de la demanda. Luego se encuentra un segundo descuento, que son las inyecciones de energía valorizadas, que si bien quedaron registradas en todo el mes en el medidor, luego a fin de mes fueron valorizadas y restadas de la sumatoria total de los cargos de suministro en la boleta. Y finalmente está el porcentaje que se sigue pagando, que es cuando se requirió la demanda y se requirió el suministro por parte de la empresa distribuidora. Ahora, ¿qué pasa si existiera una planta que está acoplada perfectamente con una demanda? En ese caso, ya ahora disminuiría totalmente el consumo y aumentaría el autoconsumo. Asimismo, aumentarían los descuentos de inyecciones de energía valorizados que se descontarían a fin de mes. Y adicionalmente, como esta planta sería un ejemplo superior a la segunda columna, en este ejemplo las inyecciones valorizadas serían superiores a los cargos de suministro valorizados. Por ende, va a existir un remanente para el mes siguiente. Y este remanente se acumula. Es decir, si en el mes 1 yo acumulé un valor X que se ve aquí en amarillo, ahora para el mes siguiente, para el mes 2, ya ahora, además de tener inyecciones de energía valorizadas para el mes 2, a este descuento tengo que sumarle también los remanentes acumulados del mes anterior. Y eso, la sumatoria de esos dos descuentos, es lo que descuenta en el total de la boleta de fin de mes. ¿Ya? Pero ese era el sistema de equipamiento de generación individual, que insisto, es el que se da en la gran mayoría de los casos, del 99% de las instalaciones. Pero hay otro esquema, que es el de propiedad conjunta, que permite que exista un equipamiento de generación que inyecta en una instalación existente, pero que la propiedad de este equipamiento de generación está dado por más de un cliente final. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, una cierta comunidad, una cooperativa podría unirse y adquirir, comprar un equipamiento de generación para que inyecte en una instalación existente de una concesionaria. Y luego, las inyecciones de este equipamiento de generación de propiedad conjunta descuente las N boletas de los propietarios de este equipamiento de generación. Para que esto suceda, los requisitos que indica la ley son básicamente que los clientes propietarios del equipamiento de generación deben ser usuarios finales de esta concesionaria. No podría un propietario del equipamiento de generación ser dueño de otra concesionaria. No se podrían hacer los descuentos a fin de mes como se indica en la regulación vigente. Y por otro lado, se debe firmar un contrato en donde se indique la propiedad, quiénes son los propietarios de este equipamiento de generación, y también indicar los descuentos, los porcentajes de cómo se van a realizar los descuentos. Es decir, si existieran 100 propietarios, por ejemplo, de un equipamiento de generación, los propietarios podrían indicar que los descuentos, es decir, las inyecciones valorizadas, se descontaran un 1% en cada boleta, o también podrían, si hay un cliente mayoritario y hay acuerdo del propietario, se podría indicar que este cliente tenga un mayor porcentaje de participación, por ende de descuento en su boleta, para que el resto pueda también netear la diferencia en la proporción que ellos acuerden. Además, hay un tercer esquema que es la modalidad de traspaso remoto, que es donde existe también un equipamiento de generación, pero que descuenta más de la cuenta más de una boleta. Esto está enfocado para usuarios que tienen más de una propiedad, más de una instalación. Por ejemplo, como sería el caso de una municipalidad que tiene un edificio administrativo, tiene gimnasios, podría tener colegios, y este esquema busca que se aproveche la capacidad, las superficies disponibles para instalar módulos fotovoltaicos y descontar de otros consumos que tienen asociados al mismo RUT.
Es decir, por ejemplo, si existiera un gimnasio que tiene una gran superficie disponible en un techo, pero podría tener bajo consumo, ese gimnasio podría inyectar energía superior al consumo mensual y esta inyección de energía valorizada puede descontar los distintos edificios que tenga este usuario. En el ejemplo, una municipalidad podría descontar el edificio municipal y otros consumos que tenga asociado la municipalidad. Ahora, respecto a la valorización de inyecciones, esto, ¿cómo se valoriza? Yo les dije que la ley contempla que se valorizan de acuerdo a cómo se calculan las tarifas reguladas de los clientes. Y específicamente, la ley indica que las inyecciones de energía son valorizadas al precio que las distribuidoras traspasan a sus clientes regulados, incluyendo las menores pérdidas. Bueno, esto es un proceso regulado que periódicamente calcula la Comisión Nacional de Energía y las empresas distribuidoras tienen publicado en sus respectivos sitios web, en sus pliegos tarifarios. Acá vemos un ejemplo de una empresa distribuidora en la comuna de Fresia, que se puede apreciar aquí que las inyecciones de energía sin IVA corresponden en baja tensión a 84,845 pesos. Y en media tensión, las inyecciones están valorizadas a 78,911 pesos sin IVA. Bueno, si vamos acá ahora, ¿cuánto se les cobra a los clientes por cargo de energía? Sin IVA vemos que son 74 pesos y 109 pesos. Ahí variando hoy día, como estamos ya está operando la ley de estabilización de precios, hay ciertas diferencias. Esto antes de abril del año pasado eran los mismos valores, hoy día hay unas diferencias leves en donde se aprecia que las inyecciones de energía se pagan un precio mayor que el tramo de menor consumo. Ahora, siempre hacen la pregunta por qué no se paga menos por las inyecciones de energía que por lo que se cobra por consumo. Pero si vemos, ese fenómeno solo sucede en la tarifa residencial, en la BT1, en donde el valor del kilowatt hora no solamente tiene incorporado la energía, sino que el valor del kilowatt hora también implícitamente tiene incorporado los costos de expandir y operar la red, que vendría siendo el valor agregado de distribución en el mismo valor que uno paga por un kilowatt hora. Pero si uno ve el pliego tarifario, cómo se descompone una tarifa que no es residencial, en donde por un lado se paga la energía y separadamente se paga los costos por potencia o demanda máxima, y por ende están separados los costos de energía de los costos asociados a expandir y operar la red, ahí vemos que los valores son similares. Sí, y ahí lo podemos ver, por ejemplo, la tarifa AT 4.3, en donde por el consumo por kilowatt hora se está pagando casi 70 pesos y por inyección se está pagando 84 pesos. Pero estos valores que antes eran idénticos ahora tienen una leve diferencia por, como les decía, la ley de estabilización de precios. Ahora, ¿qué tengo que hacer para conectar un equipamiento de generación? Ahora, como cualquier proyecto, hay una cierta línea de tiempo, ¿cierto? Se debe primero ver oferta, proveedores, y además de tener ya los proveedores, saber dónde se van a adquirir los productos que tienen que ser autorizados por la SEC, existe hoy día un proceso reglado que debe ser con la empresa distribuidora. El reglamento indicó que hay ciertos pasos que se deben cumplir antes de conectar un equipamiento de generación. Realizado este proceso, iniciado el proceso, mejor dicho, se debe instalar la planta fotovoltaica, es decir, teniendo la factibilidad, uno ya puede instalar el sistema y luego se tiene que declarar a la SEC para finalmente firmar el contrato y conectar el proyecto, en donde la empresa distribuidora tiene que hacer un cambio de medidor, donde cambia el medidor tradicional, unidireccional, por el bidireccional. Ahora, si nos enfocamos solamente en el proceso de conexión que se hace con la empresa distribuidora, este proceso comienza con una solicitud de conexión, que es como una solicitud de factibilidad. La empresa distribuidora tiene entre 5 y 20 días para responder esta solicitud de conexión, en donde debe indicar si es factible conectar el proyecto en las condiciones, en la potencia que se está solicitando. En esta etapa,
la empresa evalúa si la planta va a generar algún impacto a la redistribución. Bueno, en general, la gran mayoría de los proyectos no requiere mayor análisis por parte de la empresa distribuidora como para efectos de ver eventuales obras adicionales, sino que son con respuesta positiva. Una vez que la empresa responde, es decir, el proyecto es factible, el usuario tiene que manifestar conformidad, es decir, tiene que confirmar que efectivamente va a construir el proyecto. Confirmando el proyecto, tiene 6 meses para construir el proyecto y declarar a la empresa distribuidora por medio de la notificación de conexión que este proyecto se construyó. Ahora, ¿qué pasa entre medio en estos 6 meses? Además, y es donde interactúa acá la superintendencia, un instalador eléctrico autorizado, sea clase D, C, B o A, dependiendo del tipo de proyecto, la potencia de este, tiene que declarar el T4 ante la superintendencia. Es decir, al momento de hacer la notificación de conexión, el interesado o el representante de este tiene que ir a la empresa distribuidora, tiene que ir virtualmente porque tenemos plataforma digital de esto, tiene que ir con la copia del T4 y el contrato ya firmado. Indica quién es el representante de este cliente para el cual, en caso de liquidar remanentes, se le va a hacer los pagos. Finalmente, realizar la notificación de conexión. La empresa distribuidora tiene 15 días para ir a hacer el cambio del medidor bidireccional, en donde además de hacer este cambio, va a verificar que la planta construida sea consistente con la potencia de la planta solicitada. Es decir, si se indicó en la solicitud de conexión que va a existir una potencia de 3 kilos, que vendría siendo equivalente, dependiendo de la potencia de cada panel, de 7, 8 paneles fotovoltaicos, va a verificar que eso existe y que el inversor está configurado de acuerdo a la normativa vigente respecto a los parámetros de protección para velar por la seguridad de la red. El procedimiento de conexión en detalle está disponible en la página de la SEC y se ve aquí, en donde se parte en este punto de la solicitud de conexión. Hay una etapa previa que es para evaluar proyectos, que no es vinculante con el proceso de conexión, que se llama solicitud de información. Si yo quiero conocer cuánto es la potencia que puedo conectar sin hacer ningún tipo de estudio, análisis adicional en la redistribución, puedo solicitar directamente una solicitud de información a la empresa distribuidora, la cual en 10 días debe contestarme indicándome qué potencia se encuentra disponible en el cliente que me interesa conectar la planta. Ahora, la empresa, voy a tener aquí en relación a qué tipo de análisis hace la empresa distribuidora para verificar la implicancia o la repercusión de una planta fotovoltaica o de generación distribuida en la red de distribución. En el ámbito de net billing, tiene 3 pasos. Primero, si la planta solicitada es menor a 10 kilos y la potencia acumulada de generación distribuida asociada al transformador de baja tensión donde se está solicitando la conexión es menor al 20% de la capacidad del tráfico. Es decir, si hay un transformador de 100 kilowatts, no hay equipamientos de generación conectados en ese transformador y se está solicitando una conexión de una planta de 9 kilos, la respuesta de la empresa distribuidora va a ser automática. Ese es un proyecto que es considerado expeditivo, que no tiene impacto a la red de distribución, por ende la empresa distribuidora tiene que responder en 5 días. Es decir, solamente tiene que verificar si la planta es menor al 20% de la capacidad del tráfico y si hay equipamientos de generación conectados asociados a ese tráfico previamente. Si no hay conectados o la sumatoria de todas estas plantas es menor al 20% de la capacidad del tráfico, es expeditivo, por ende es considerado no tiene impacto y la empresa no tiene que hacer más evaluaciones técnicas que eso. Ahora, si es superior al 20% o son plantas superiores a 10 kilos, la empresa distribuidora tiene que calcular la capacidad instalada permitida y la inyección de excedentes permitidos, definido por las siglas SIP y EIEP. Acá, ¿qué hace la empresa distribuidora? Calcula, de acuerdo a fórmulas simplificadas, hace cálculos de esta sigla, en donde se indica el valor de potencia máxima que el solicitante puede conectar a la red de distribución por medio de un equipamiento de generación sin causar ningún tipo de impacto y sin la necesidad de realizar estudios. La buena noticia es que
la gran mayoría de los proyectos, sobre el 98% de las solicitudes, se encuentran en el paso 1 o paso 2. Es decir, que no existe nunca la necesidad de realizar estudios eléctricos y por ende tienen que ser resueltos en un plazo máximo de 10 días estas solicitudes. Ahora, si hay solicitudes de conexión que son superiores a las capacidades de la CIP y la IEP informada por la empresa distribuidora, ahí la empresa distribuidora ya tiene que hacer estudios eléctricos para evaluar que no se modifique o no exista riesgo de afectar la calidad de producto y suministro en la red de distribución. En ese caso, la empresa distribuidora tiene que hacer estudios para verificar si es necesario realizar alguna obra adicional. En ese caso, la obra adicional, al hacer estudios, no implica que deben realizarse obras adicionales, pero sí, eso se tiene que verificar con un estudio más detallado. El marco regulatorio de la ley de generación distribuida para autoconsumo, o net billing, como les decía en la línea de tiempo, esto fue creado por medio de la ley 20.571, actual ley 20.118, que modificó artículos de la Ley General de Servicios Eléctricos. Esto entró en vigencia en 2014. Pero acá en este cuadro vemos que hay más normativa. Y aquí en orden de jerarquía vemos primero que existe una ley que dio el derecho a los clientes regulados para inyectar energía a la red de distribución por medio de equipamientos de generación de fuentes energéticas ERNC. Ese fue el marco general, el derecho a los clientes regulados. Pero luego existió, coordinadamente se sacó un reglamento que es el que creó principalmente el procedimiento de conexión que deben realizar los clientes regulados para conectar su equipamiento de generación, que es el proceso de conexión que les mostré anteriormente. Adicionalmente, existen instructivos técnicos y normas técnicas. Los instructivos técnicos, que se ven con color morado acá, son los que desarrolló la superintendencia enfocados para que estas instalaciones se puedan desarrollar de forma segura a la red. Por otro lado, en el cuadro azul está la norma técnica de conexión y de equipamiento de generación, la NTCO, que es la que fue generada por la Comisión Nacional de Energía. Respecto al instructivo de autorización de productos que lanzó la SEC en 2014, este instructivo, que fue dado por la resolución 12.438, es la que indicó los requisitos mínimos que deben cumplir los paneles solares y los inversores para ser autorizados y poder conectarse a la red de distribución. Estos dos requisitos básicamente están enfocados en la seguridad de los usuarios al contacto con estos equipos y también enfocados a la seguridad y confiabilidad de estos equipos enfocados a la red de distribución, para que no generen ni distorsiones ni efectos indeseables a la operación de la red de distribución. Hay también un requisito específico que se le pide a los inversores, que es el que garantice que los inversores, cuando existe una falla de suministro, los inversores que no tienen batería van a dejar de funcionar inmediatamente, por ende no van a generar una isla involuntaria que podría poner en riesgo el funcionamiento de la red de distribución y las personas que operan en ella. Es decir, cuando se instala un equipamiento de generación, los paneles y los inversores deben ser autorizados por la superintendencia. Hoy día existe una gran oferta de productos autorizados por la superintendencia, los cuales se encuentran informados en la página web de la SEC. Por ende, hoy día no es un gran problema encontrar productos autorizados para desarrollar un proyecto. Ahora también existe una normativa específica de la SEC que se llama Instructivo de Instalación Fotovoltaico, o el RGR02, que es el que da las consideraciones de diseño mínimas que se deben considerar al momento de proyectar una planta fotovoltaica. Insisto, en el ámbito de generación distribuida para autoconsumo. Este instructivo es el símil a los pliegos técnicos RIC, pero enfocado solamente en el alcance de generación distribuida para autoconsumo. Básicamente, el instructivo está enfocado en 4 grandes títulos, que es el montaje, la segmentación, los dispositivos eléctricos que se utilizan y el punto de conexión. En lo que es el montaje,
Este instructivo señala la materialidad y la disposición que deben tener las distintas partes de una instalación cuando se ubican en techo, en suelo, y qué consideraciones de seguridad y de confiabilidad se deben considerar al momento de ejecutar esto. Con respecto a la segmentación, también, este instructivo reconoce 3 tipos de segmentación, que son las conexiones por medio de string, es decir, paneles conectados en serie para conectarse directamente al inversor. Reconoce la conexión por medio de microinversores, que son inversores que se adosan a la salida directa del panel fotovoltaico y permitiendo que la conexión en corriente continua es bastante corta. Por ende, tiene consideraciones también técnicas distintas. Y en tercer lugar, existe la segmentación de los equipamientos de generación de multi-string, que son conjuntos de conexionados en serie de paneles que se conectan luego en paralelo para conectarse finalmente a un inversor de forma directa, en donde estas instalaciones se utilizan en una configuración de potencias superiores, pero en general vemos que mayoritariamente se concentran los proyectos y la tendencia en proyectos ya del tipo string, conectados directamente al inversor. También existen requisitos para los dispositivos y equipamientos y accesorios eléctricos que se utilizan en una planta, los cuales van a ahondar principalmente los profesionales del día jueves, con respecto a las buenas prácticas respecto a la construcción y a las consideraciones técnicas al momento de hacer este tipo de proyectos. Y finalmente, existen los requisitos asociados al punto de conexión, definidos en este instructivo, los cuales son las protecciones, termomagnéticos, diferenciales y otras protecciones adicionales que se debe considerar dependiendo de la potencia y la ubicación y el tipo de tablero que se está utilizando en la planta. Acá vemos cómo son los dispositivos. Acá vemos el string, el microinversor, que en tamaño es mucho menor que el del inversor, y el inversor central, que es enfocado para potencias superiores a la del microinversor y el inversor string. Ahora, adicionalmente hay instructivos de instalación que, igual que el instructivo de instalación fotovoltaico, el RGR, regulan la instalación y el diseño de plantas de cogeneración eficiente, instalaciones mini hidro e instalaciones eólicas, y que dan un marco general que se debe considerar enfocado en la seguridad de las instalaciones. Hoy día, como vamos a ver más adelante, principalmente la masificación de estos proyectos de equipamientos de generación distribuido de autoconsumo han sido de tecnología, fuente energética fotovoltaica. Pero de igual forma, si alguien de ustedes quiere proyectar un proyecto de cogeneración eficiente, mini hidro eólico, la SEC ya tiene el marco normativo que da el piso mínimo de seguridad y de consideraciones técnicas que se deben tener al momento de proyectar, diseñar y ejecutar un proyecto de este tipo. Ahora, está la norma técnica de conexión y operación de equipamientos de generación, la cual, como les decía, fue realizada por la Comisión Nacional de Energía, que estipula básicamente cómo se realizan los cálculos de la CIP y IEP y los estudios eléctricos. Recuerden que les comenté que la empresa instructora al momento de evaluar la factibilidad de conectar un proyecto de generación tiene que, primero, evaluar si el proceso de conexión es expeditivo, si requiere cálculo de una CIP o requiere estudio eléctrico. Bueno, estas consideraciones técnicas están definidas y detalladas en la NTCO de equipamientos de generación. Por otro lado, también esta norma indica cuáles deben ser los ajustes de protección de red, la famosa protección RI. Es decir, la NTCO es la que indica la configuración que debe tener la protección RI, que está integrada a los inversores para que esta planta sea autorizada. Y finalmente también la NTCO define aspectos asociados a la calidad de suministro, que es básicamente la interacción de la planta fotovoltaica o la planta RNC conectada a la red de distribución para que no genere desbalance, no inyecte un componente armónico superior al que indica la normativa y también su conexión o reconexión no afecte la calidad de producto. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, que estas plantas, al momento de ser desconectadas o conectadas, no pueden conectarse de golpe, sino que tienen que, las protecciones de red y la norma técnica estipulan que
la conexión de esta planta tiene que ser de forma gradual, en rampa y a lo menos en un tiempo de 60 segundos. Finalmente, les quiero mostrar hoy día cómo estamos en Chile respecto a la generación distribuida para autoconsumo. Hoy día ya superamos las 25.000 instalaciones, nos acercamos a los 300 megas de capacidad instalada de plantas fotovoltaicas. ¿Por qué digo plantas fotovoltaicas? Porque más del 99% de estas instalaciones son fotovoltaicas. Es decir, existen más de 25.000 instalaciones fotovoltaicas hoy día en Chile. Existe un porcentaje también asociado a mini hidro y a cogeneración eficiente, las cuales la gran mayoría de estas plantas fotovoltaicas se concentran en la zona central de Chile, en la región metropolitana, la región de Valparaíso y Maule, y están concentrados en cantidad. La gran mayoría de las instalaciones son del tipo residencial, menores a 3 kilos, es decir, la gran mayoría de estas instalaciones son techos solares de potencias relativamente bajas. De 3 kilos, estamos hablando de 6, 8 paneles, 9 paneles solares. Y por otro lado, gran cantidad de potencia está asociado a instalaciones del tipo agrícola, ya que generalmente instalan instalaciones muy cercanas al máximo que pueden instalar, que son los 300 kilos. Ahora, respecto ahora a una mirada general de la generación distribuida en Chile, si consideramos también el otro segmento importante que son los PMGD, hoy día Chile, si consideramos la potencia instalada de los PMGD más la de la generación distribuida para autoconsumo, ya superamos los 3,3 gigawatts. Y esto equivale al 10% de la potencia total instalada del sistema eléctrico nacional, lo cual muestra que la penetración de la generación distribuida es bastante importante, por lo cual vemos que esto ha tenido un avance bastante exitoso en los años que lleva en curso. Ahora, como podemos ver, la evolución siempre ha ido al alza, la evolución de la potencia instalada en Chile. Partimos con el 2015 con 42 kilos, hoy día no, en el orden, anualmente al menos se declaran a esta superintendencia 60 megas de forma anual. Por ende, esperamos terminar el año ya muy cercano a los 300 megas de potencia instalada. Ahora, para terminar, los quiero invitar a visitar el sitio web de la SEC, en donde ustedes pueden obtener información específica de este marco regulatorio que revisamos, y también invitarlos, si han tenido algún problema para desarrollar este tipo de proyectos, a realizar su reclamo y solicitudes de información en la página web de la SEC. Muchas gracias por su atención. Con esto damos por terminado el primer módulo.